Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permita que juntos podamos escuchar la palabra de Dios y reflexionarla en este día jueves eucarístico, jueves sacerdotal, donde podemos visitar al Señor, está expuesto ante el Santísimo, donde está esperándonos con los brazos abiertos, donde podemos interceder, orar por los que sufren, por los enfermos, por los que están luchando con el COVID-19, por los que están luchando con cualquier enfermedad. Es un buen día para orar, es un buen día para sacar ese tiempo necesario para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a que escuchemos la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor. No solo lo soltó y hasta incluso le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodillaba y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al verlo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que le debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que quedaba al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay muchas frases que comúnmente nosotros oímos, frases mal pensadas, digamos, con referente al perdón. Hemos oído palabras como, por ejemplo, decir: que te perdone Dios, pero yo no te perdono. O incluso a la señora decirle a su esposo que le ha fallado: te perdono, pero no olvido lo que me has hecho. Entonces podemos buscar frases incluso que no nos ayudan de veras a vivir como auténticos cristianos, ni mucho menos a ser capaces de poder perdonar a los demás. Esas frases nos han venido como a inculcar que no debo de perdonar a los demás. Y hoy Jesús nos enseña algo.
nos enseña que la gran misión de nosotros como cristianos, como hijos suyos, como seres humanos, es para ser felices y vivir libres, debemos de perdonar a los demás. El perdón no es un mero formalismo, como ya podemos pensar. No es un mero formalismo, ni tiene la intención de quedar bien con nadie. Uno no perdona para quedar bien con la otra persona. No, uno perdona porque uno quiere estar libre. Porque cuando uno perdona de corazón, el primero que siente paz en su corazón es uno, no es la otra persona. Cuando tú vas a pedir perdón, cuando tú vas a perdonar, lo primero que debes de pensar es que lo voy a hacer no para que la otra persona sea alegre, que la persona sea libre o para que ella esté en paz, no, sino para que yo personalmente esté en paz, me sienta libre y sea una persona realmente identificada con el amor de Cristo Jesús. Entonces uno perdona no para quedar bien con nadie, perdona porque uno quiere la libertad y porque sabe que el Señor nos pide amar. El perdón cristiano que leemos hoy en el Evangelio debe de otorgarse, debe de darse a los demás, pero debe de darse a los demás desde lo profundo de nuestro corazón. Es que cómo duele ser humilde, cómo duele humillarnos, cómo duele acercarnos a nuestro hermano y pedir perdón. Es más fácil mejor no hablarle, es más fácil mejor no dirigirle la palabra, porque así no me siento humillado. Pero hoy el Señor nos enseña que para ser buenos cristianos y testigos de su amor, debemos de pedir perdón y debemos de perdonar a los demás. Por eso Pedro le dice, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Cuántas veces le dice el apóstol preguntando a Jesús? Porque Pedro pensaba que hay un límite para el perdón. Había un límite para perdonar. Y Jesús le dice que no hay un límite. El perdón es el camino auténtico, verdadero, que nos lleva a la libertad. Solo el que perdona es libre. El que no perdona vive atado y esclavizado a ese pecado y a ese odio, a ese rencor a la cual se ha hecho parte de su vida. Quien no perdona de corazón camina esclavo de sus propios pecados y de sus propias pasiones. Podemos decir, es un siervo malo. Es un siervo malo. Lo que distingue al auténtico discípulo de Jesús es su disponibilidad, es decir, estar dispuesto a perdonar de corazón a los demás, a quien lo ha ofendido. Pero perdonar desde aquí, perdonar desde lo profundo de nuestro corazón, perdonar sin esperar nada a cambio, sino para sentirme yo libre y acercarme al altar del Señor de veras limpio, sin mancha, sin ese pecado de estar enemistado con mi hermano. Por eso, cuando perdonamos, no debemos de buscar recompensa alguna. Yo te perdono para que al sentirme perdonado, tener recompensa por el perdón. No. Tampoco se trata que después del perdón todo va a ser igual. Quizás nunca volverá a ser igual con la persona a la cual le hemos fallado o nos ha fallado. Quizás nunca más podemos tener la misma confianza. Pero lo importante aquí es que lo has perdonado, lo hemos perdonado. El Padre Celestial hará lo mismo, dice. Si nosotros no perdonamos de corazón, el Padre Celestial no nos perdonará. Si nosotros no perdonamos a los demás, a nuestros hermanos, el Señor, nuestro Padre Celestial, dice, no nos perdonará a nosotros también. Si Dios, imagínense ustedes, nos ha perdonado tanto. Pedro le dice a Jesús, 70 veces 7, ¿verdad? Es decir, poniéndole límites, solo eso, ¿verdad, Señor? Jesús le dice, no solo 7 veces, 70 veces 7, es decir, siempre tenés que perdonar al que se acerca arrepentido. Siempre debemos de perdonar al hermano, a la hermana. ¿Y por qué debo de perdonar?, me dijo una señora. Pensemos por qué debemos de perdonar.
Porque primero, Dios nos ha perdonado y nos ha perdonado sin límites. Es decir, nos ha perdonado siempre, nos ha perdonado tanto, más que 70 veces 7. Del mismo modo debemos perdonar a ustedes y yo, a nuestros hermanos que nos han ofendido, sin esperar obligadamente ser retribuidos en nada. Perdonamos porque hemos reconocido que lo necesitamos. Hoy vemos en el Evangelio a un hombre que después de haber sido perdonado por el rey, se encuentra a su hermano que era un poquitillo, una moneda de poco valor que le debía, y él no pudo perdonar, él no supo perdonar, y dice que casi lo estrangulaba, casi lo tiraba al piso y lo metió a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda, que era mínima. El rey le perdonó toda la deuda, que eran miles y miles y millones de dinero. Lo perdonó para que él, ni su familia, ni nadie fuera esclavo. Sin embargo, él fue incapaz de valorar a su hermano y perdonarlo. Me parece que esa es nuestra historia. Queremos que Dios nos perdone, pero nosotros somos incapaces a veces y muchas veces de perdonar a los demás. Y es que solo reconociendo, experimentando plenamente el perdón de Dios, somos capaces de perdonar a los demás. Perdonemos sin medida, porque el perdón no tiene límites. Perdonemos las veces que sea a los demás, porque asimismo Dios nos ha perdonado a nosotros. Ánimo pues, familia querida, hoy es un buen día para ver a quienes hemos ofendido. Y si tenemos que pedir perdón, pues pedir perdón. Porque si no, de nada nos sirve llamarnos cristianos. Yo voy a la iglesia, yo comulgo, yo rezo tantos rosarios, yo hago esto. ¿De qué te sirve si no es perdonado? ¿De qué te sirve si no vives una vida justa, digna de un hijo, una hija de Dios? El auténtico discípulo del Señor trata de vivir como el Señor quiere que vivamos. Es decir, tratando de cumplir sus mandamientos. Le bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz jueves, Dios les bendiga, ánimo y mucha fortaleza.